La maldición de la Ruta 9. En Argentina, allá por 1976 en la época del golpe militar, yo trabajaba para una empresa transportadora que mayormente realizaba viajes a Santiago del Estero y a la provincia de Santa Fe. En una oportunidad, manejando por la Ruta 9, pasando la localidad de Loreto, en dirección a Santa Fe, tuve una experiencia que me cambió la vida para siempre. Atravesar aquella ruta para esa época era realmente una odisea. Una ruta muy oscura y con poco mantenimiento. Llegando al límite de la provincia veo un jeep militar, que me detiene para un control. Esto era algo muy común, estábamos en un gobierno de facto. Unos pocos kilómetros más adelante, luego de superar el control, se largó una lluvia torrencial. Así que me vi forzado primero, a disminuir la velocidad, poner las luces balizas, hasta encontrar un lugar en la banquina para poder estacionar mi camión. La caída del agua era tan intensa, que prácticamente la visibilidad era nula. Luego de unos metros, comienzo a ver que la banquina se ensancha. Decido estacionar. Apago las luces del camión. No se veía nada, solo se escuchaba la lluvia. Unos pocos metros más adelante, veo un árbol muy grande. El viento era tan fuerte que pensé que por poco se rompían las ramas del árbol. Luego de transcurrida una hora, la tormenta había cesado. Seguía lloviendo pero se veía un poco más. Algo de pronto me llamó la atención. Vi, como una rama muy grande de ese árbol, se comenzó a mover de una forma muy rara. Hice un esfuerzo para fijar la mirada ahí, y pude apreciar que en la punta de esa rama, había una tela de color negro que se ondeaba por el viento. Me pareció extraño no haberme percatado anteriormente. No sé por qué, prendí las luces altas, y allí la vi. Una mujer en cuclillas sobre la rama del árbol. La tela que flameaba era parte de sus vestiduras. Esta levantó su rostro, saltó del árbol, y comenzó a caminar hacia mí. En mi desesperación decidí colocarle los seguros a la puerta. Pude ver, aterrado, un rostro demacrado, pálido, con dos cuencas oscuras en las órbitas de los ojos, la piel pegada a sus huesos. Arranqué el camión lo más rápido que pude. Salí de ahí. Quería aumentar la velocidad pero la tormenta me impedía hacerlo. Después de unos 20 minutos de manejar, una voz, proveniente de la cabina de atrás, la que se usa para descansar en viajes largos, me llamó por mi nombre. Carlos. Imaginen el terror que sentí, una ruta desolada con nadie a quien recurrir. Lo más espantoso es que por el espejo retrovisor podía ver en la cabina la cabeza de esa mujer mirándome y riéndose. Jamás en mi vida sentí tanto miedo. Sin darme cuenta, comencé a acelerar el camión a fondo, hasta que en un momento, una mano me toma mi hombro y comienzo a forcejear con ella. Perdí el control del camión y terminé volcando. Me salvé por tener el cinturón de seguridad. Atrapado en la cabina del camión, veía como aquella mujer asomaba su rostro por la ventanilla del acompañante. Un rostro inexpresivo, que me miraba como si fuera la propia muerte, que venía a reclamarme. Solo rezaba un Padre Nuestro de la impotencia. Cuando dije amén, la mujer desapareció repentinamente. Empiezo a escuchar sonidos, una sirena, y una camioneta de la cual bajan dos hombres que empiezan a gritar: si hay alguien con vida que hable, por favor. Al cual con mucho esfuerzo por reincorporarme contesté: acá. Me socorrieron. Me preguntaron qué había pasado. En primer momento no quise decir nada sobre esa aparición, por miedo de que me creyeran loco. Uno de los hombres se quedó conmigo, mientras que otro fue hacia el control militar a buscar ayuda. Como a la hora y media, regresa el camionero con 4 militares, un sargento y 3 soldados rasos. Después de practicarme primeros auxilios me preguntan qué pasó. Les cuento con mucho detalle. Uno de los soldados me cuenta que una hora antes había pasado por el control una pareja que volvía de Santa Fe, se detuvo y explicó cómo una mujer se cruzó en la ruta poniéndose en el medio de la carretera. Pudieron esquivarla por poco, pero el auto extrañamente empezó a fallar, y se les quedó. Estando los 7 reunidos, yo, los 2 camioneros y los 4 militares, como a 30 metros de donde estábamos, escuchamos de pronto un grito espeluznante de una mujer. Al apuntar con los reflectores, vimos a una mujer parada en el medio de la ruta, la cual se encorvó y comenzó a caminar hacia los matorrales, desapareciendo allí. Todos nos quedamos sin habla, impactados por esta situación paranormal. Desde ese día, nunca más quise volver a manejar de noche solo. El fantasma de la carretera. Soy trailero y desde pequeño me inicié en este oficio. Mi padre en paz descanse me llevaba a sus viajes por las carreteras de México y aprendí a conducir un camión apenas alcance los pedales.
Con el tiempo me volví camionero experimentado como mi papá y trabajé en muchas compañías. Nunca me pasó nada extraño, nada que no fueran todo tipo de accidentes por la imprudencia o la estupidez de algunas personas. Llevé a mucha gente en mi cabina de la que aprendí cosas y me contaban historias sobre carreteras y leyendas que podías encontrar en pueblos por los que comúnmente pasaba, pero a mí no me pasó, ni vi nada durante muchos años. Pero la suerte se me acabó y experimenté algo que me dejó marcado durante mucho tiempo y aún no recuerdo y me inquieta. En ese entonces vivía en Linares, Nuevo León. Empecé a trabajar para una línea cañera que transportaba azúcar. Ese día salí desde Tantoyuca, Veracruz, con rumbo a Laguna del Mante. El camino estuvo tranquilo y sin ninguna novedad. Ya casi llegado al punto de descarga, había un retén militar en donde había una larga fila de camioneros esperando a ser revisados. Era inevitable, así que me relajé para esperar el turno. Afortunadamente pasamos rápido. Cuando estuve en el retén, un soldado me pidió bajar mientras que otros revisaban la cabina. Al preguntarme hacia dónde me dirigía le dije que a Laguna a descargar azúcar. Revisó mis documentos, el manifiesto y continué mi avance unos 6 kilómetros hasta que vi algo que venía por la orilla de la carretera. Era de noche así que le aventé las luces altas. Mientras me acercaba me di cuenta que se trataba de una mujer, con un extraño cabello rojo y un vestido blanco floreado y una chamarra de mezclilla. Al iluminarla pude ver que sus zapatillas tipo flats brillaban de una manera peculiar. Lo más raro es que parecía estar de pie a la orilla de la carretera sin moverse y viendo hacia el frente. Sentí algo de temor porque cuando veías gente así corrías el riesgo que se aventaran a las ruedas del camión. Así que empecé a hacer cambio de luces varias veces como señal de advertencia y aminoré la velocidad para prevenirme. Cuando pasé a su lado vi que estaba de espaldas y me pareció extraño porque antes la había visto mirando al frente, solo pude ver su cabello rojo y el vestido ondular con el viento. Pensando que quizás necesitaría ayuda hice lo que se suponía no debería, pero me ganó la curiosidad y me detuve metros más adelante. No había tanto tráfico así que no hubo problema en pararme. Bajé de la unidad y corrí hacia la muchacha. Al verla noté que estaba con la cabeza agachada en señal de tristeza o alguna tribulación. Al acercarme le pregunté si estaba bien, que si la podía llevar. Al decir esto último la muchacha volteó de una manera muy extraña. Fue bastante rápido como si la realidad se viera cuadro a cuadro y en un instante lo que debía ser el rostro de una joven bonita resultó ser, nada. Un enorme hueco se podía ver en medio de aquella cabeza, obscuro e inquietante. Al ver esto el terror me invadió de una manera tal, que me hice para atrás intentando alejarme de esa horrible visión, y me caí de sentaderas en el pavimento, mientras veía a aquella cosa con su rostro, apuntando fijamente hacia mí. Me arrastré sin dejar de ver eso y al incorporarme corrí lo más rápido que pude con el corazón saliéndoseme del pecho. Me subí a la unidad y le metí marcha, no quise voltear, pero en el retrovisor sentía que de pronto aparecería la joven sin rostro. Me concentré y revolucioné el motor al máximo para imprimir velocidad y alejarme. Era imposible, era algo que no podía creer, pero lo había visto y sentí tanto frío que comencé a temblar y a sentirme mal y con el estómago revuelto. Cuando por fin llegué a Laguna, ya estaban varios camioneros esperando descargar. Estacioné el vehículo y bajé vomitando de la unidad. Me sentía terriblemente mal y temblaba copiosamente. Algunos choferes que estaban cerca se acercaron al ver mi estado y me preguntaron qué me pasaba. Sin poder hablar, me senté y tomé un poco de agua que me ofrecieron. Luego de que me calmé empecé a platicarles lo que vi en la carretera antes de llegar. Yo esperaba que me vieran extraño o me tildaran de drogadicto o loco, pero en vez de eso, me miraron condescendientes y uno de ellos, el de más edad, dijo que efectivamente, siempre se aparecía en ese tramo, según se sabía por dichos de la gente que a esa muchachita la atropellaron, haciéndole pedazos la cabeza. Sin embargo otros tenían una versión más creíble y era que a esa joven la habían abandonado ya muerta y que el trailero que la mató, utilizó un marro para aplastarle la cabeza, quizás por eso esa apariencia. La verdad es que nadie me dio una razón convincente para que pudiera aparecer eso. No quise saber más del asunto y luego de entregar la mercancía tuve que regresar a la compañía. Duré muchos días sin poder dormir, tenía pesadillas e incluso sentía que la muchacha se subía a la cabina y de reojo podía verla ahí por un lado mío. Eso me tenía bastante tenso y mi familia tuvo que curarme de espanto. Aparentemente me tranquilizó un poco, pero después me volvieron a mandar al ingenio para llevar azúcar a Laguna del Mante. Eso me puso nervioso, pero no quería entrar en pánico.
así que me calmé y manejé sin más problemas. Serían como las 10 de la noche cuando de nueva cuenta me paré en el retén militar. Un soldado que me fue a revisar me hizo la misma pregunta que el anterior y le respondí lo mismo. Pero al decirle mi destino me miró sorprendido y dibujó una sonrisita que me incomodó y más cuando me dijo que si me había persignado antes de salir para Laguna. Le contesté que sí, pero sentía que temblaba. Le comenté que siempre lo hacía porque sabía que había muchos problemas de delincuencia en el área, a lo que el soldado me respondió con una escalofriante afirmación: pues sí, delincuentes, pero además de eso, ya han pasado varios camioneros y autobuses que nos han reportado ver a la joven muerta que se aparece en el tramo más adelante. Ya se mandó una patrulla, pero pues ¿qué haces con eso? Sin decirle más, él se quedó riendo mientras yo comencé a sudar de las manos. No quería ver de nuevo aquello. Arranqué y me fui manejando rápido. Cuando apenas iba a cruzar el tramo donde había visto al ánima, vi con alivio que no había nada ahí, pasé sin voltear y agradecí a Dios por haberme evitado ver eso. En eso pensaba cuando por el retrovisor vi que se asomaba en la parte trasera del remolque la cabeza agujerada de la joven. Al verla di un leve volantazo, que casi me saca del camino. Volví a ver y ya no estaba. Al llegar a Laguna de nueva cuenta estaba muy mal, el terror me nubló la mente y no podía siquiera maniobrar la unidad, por lo que unos compañeros tuvieron que ayudarme. Después de esa noche no quise regresar de inmediato, esperé al alba para poder retornar y en cuanto lo hice, renuncié a la compañía. Jamás volví a manejar por esos rumbos, por el temor que algo se me apareciera en el camino.